Solo Economía, con José Gabriel Arapey. Te doy la bienvenida al programa número 29 de Solo Economía. Como en todos los programas, vamos a hablar de economía, finanzas, dinero y negocios, siempre buscando prosperidad financiera y que crezcas dentro del mundo de la educación financiera. Se nos está yendo el año, señores, ya nos queda nada, queda una quincena para que se vaya el año 2023. Seguramente por esta época te sientes a revisar cuáles fueron tus objetivos planteados o ya estás pensando cuáles van a ser los objetivos de año nuevo. Estoy llegando a ustedes por 96.9 FM Street Radio y en vivo @ la radio podcast a través de YouTube y Twitch. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. También estoy llegando gracias a mis amigos de QuickEx. Envío dinero a Venezuela a través de su página web de manera rápida, segura y confiable. Desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador, tus familiares pueden enviarte dinero en Venezuela, para Venezuela, en bolívares a tu cuenta bancaria. Entonces, comencemos de una vez con el programa del día de hoy. Vamos a hablar sobre varios temas, pero vamos a comenzar por cómo evaluar tus objetivos financieros del año. Seguramente tú en diciembre de 2022 comenzaste a pensar algunas cosas que querías hacia el 2023. Algunas personas lo hicieron de manera organizada, hicieron su presupuesto, realizaron su planificación y otras lo hicieron más como que mira, en 2023 voy a ahorrar tanto, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Sin importar, obviamente hacia año nuevo vamos a tratar de hacerlo más planificado. Yo te voy a dar algunos tips para que así sea, pero sin importar cómo te planteaste tus objetivos del año 2023 y seguramente tú estarás pensando, no, José Gabriel, pero yo casi nada lo puede cumplir. No importa, los objetivos hay que revisarlos y no a manera recriminatoria, no para que te sientas mal, sino para que aprendas y veas no solamente cuáles van a ser los objetivos que te vas a plantear para 2024, sino que además sean reales, porque la gran mayoría de las personas, el problema es que no se plantean objetivos reales. Entonces llega el 15 de enero y ya ven que no pueden cumplir sus objetivos porque el 31 de diciembre se plantearon que iban a bajar 25 kilos o que iban a ir todos los días al gimnasio y iban a jugar 5 deportes. Entonces ya en enero te das cuenta que eso no lo vas a poder hacer. La idea es que planteemos objetivos que sean reales, tampoco que sean subóptimos, porque esto es una práctica que realizan bastante las empresas. Por ejemplo, durante este año, seguramente si leíste algún reporte de la empresa, todos decían, bueno, superaron expectativas de venta, superaron expectativas de ganancias, de venta de productos, pero la gran mayoría fueron demasiado conservadores este año para plantear su objetivo. Entonces, la idea tampoco es que los sobreestimes, pero tampoco que los subestimes, sino que sean razonables y reales de acuerdo a tu nivel financiero y de acuerdo a tu educación financiera. Lo primero que tienes que hacer es exactamente eso, revisar los objetivos, buscar el papelito, la hoja de Excel del año 2022, donde te planteaste cuál es el objetivo 2023 y revisar qué fue lo que hiciste para poder lograrlo. Habrán algunas cosas que habrás logrado y hay otras que no, te habrás acercado un poco más. Eso tienes que analizarlo, porque como yo le digo a la gente, si yo agarro y quiero ahorrar 100 y no llego a los 100, 90 son buenos, 80 son buenos, me acerqué bastante al objetivo. No es algo cerrado como que si lo logré o no lo logré. Cuando hablamos en términos de dinero, de finanzas y de educación financiera, acercarse al objetivo también es un logro. Es como cuando un hijo va a presentar un examen y tú le pides, bueno, saca 19, 20. Si el muchacho saca 14, 15, también lo vas a aplaudir porque hizo un gran esfuerzo. No tienes solamente que sacar el 20 para que tú sientas que eso sea un logro. El tercer punto que vamos a hacer es vamos a revisar nuestro presupuesto. Esto es muy importante, sobre todo en el contexto de Venezuela, porque necesitamos ver si ese presupuesto nos quedamos muy por debajo o nos quedamos muy por encima. O sea, necesitamos medir qué tan real va a ser nuestro presupuesto. Y además, también es importante que el nuevo presupuesto lo vas a planificar con tus gastos reales de hoy. Es decir, la base de 2023 te va a servir para 2024, por supuesto, viendo cuáles cosas hay que cambiar. Por ejemplo, si yo en el presupuesto de 2023 yo vivo alquilado, un ejemplo, son $100 de alquiler. Ya yo sé que en octubre yo me mudé y ahora voy a pagar 200. Entonces no tiene sentido tener un presupuesto de $100 de alquiler cuando tú en este momento vas a pagar 200. Lo que tienes es que sincerarlo, porque ya hay gastos que tú sabes.
Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es cuando hay esos gastos que tienen una mayor variación. Por ejemplo, el tema de la alimentación, lo que yo gasto en mercado, en charcutería, en queso, todo lo que gasto en comer. Esos son gastos más variables, pero ya tú tienes la base 2023. Es decir, ya tú sabes de forma más certera cuánto vas a poder gastar en 2024. Obviamente, habrá inflación o deflación, sobre todo contexto venezolano que tiene precios altos. No necesariamente va a haber un proceso muy alto de inflación en dólares, estamos hablando, sino se puede producir una pequeña deflación en algunos sectores. Uno de esos sectores puede ser el tema alimenticio. Repito, estamos ideando escenarios, estamos haciendo hipotéticos escenarios. No estamos dando factos, estamos dando las cosas que pueden suceder. Entonces, tú te vas a planificar en base a tu consumo real en el día de hoy. Ya una vez hayamos revisado nuestro presupuesto, vamos a ver el estado de nuestras deudas e inversiones. ¿Cuánto debes tú en este momento? Esto incluye todo tipo de deudas, tanto las que tengan tasa de interés, préstamos bancarios, préstamos personales, préstamos que tienes con alguna financiera o con la persona de confianza que vive por tu casa que presta dinero a cambio de un interés. Y también aquellos préstamos que no tienen interés. Por ejemplo, le da a su tanito, a menganejo, a mi primo, a mi tío, a mi papá, a mi abuela, a quien sea. Todos lo vamos a consolidar dentro de este es mi monto de deuda. Yo en este momento estoy comenzando el año con $1,000 de deuda, por ejemplo. Todo lo que estoy poniendo es hipotético, lo estoy personalizando para que lo entiendas. Por el otro lado vamos a hacer un estado de inversiones. Ok, ¿en qué he invertido yo durante este año? Bueno, yo tengo un poquito aquí porque ahora abrí un negocio de, no sé, de kiosco o me puse a hacer tortas. ¿Cuál es el estado de mis inversiones? Si tú no tienes inversiones en este momento, ojalá dentro de un año las tengas, pero es cero. Vamos a una vez sacado esto, cuál es el estado de mis deudas, cuál es el estado de mis inversiones. La inversión es la idea es que sigan creciendo y las deudas es que la disminuyamos siempre y cuando sean deudas, por supuesto, para consumo. Después, si hay deudas para inversión, hay que hacer otro análisis que tiene que ver con si la tasa de interés que tú estás pagando por esa deuda es menor o es mayor a lo que te está generando en rentabilidad de esas inversiones. Eso es otra cosa u otro análisis distinto. Vamos a hacer una reflexión después de esto sobre los gastos discrecionales que tenemos, que en realidad son los gastos no esenciales. Todo lo que no tiene que ver con comida, transporte, vivienda, vestimenta. Todo lo que no tiene que ver con esto son gastos discrecionales, que son gastos que tú eliges hacer. No tienes que hacer. Por ejemplo, un padre tiene de manera necesaria que pagarle el colegio a los hijos y garantizarle la merienda. Eso no es un gasto discrecional. Eso es un gasto fijo que tú tienes y tienes que realizar todos los meses por más que el monto sea variable. Esto es un tema importante, pero sigue siendo un gasto que tú tienes que hacer todos los meses. Los gastos discrecionales son aquellos que tú eliges hacerlo. Bueno, yo elegí comer 2 veces al mes por fuera de esto, o tengo mi presupuesto, tengo $20, $30 de presupuesto para ocio. El gasto discrecional que tú tengas hay que evaluarlo y revisarlo, porque al final nosotros tenemos que hacer ajustes para el próximo año. Y estos ajustes, repito, no pueden ser ni subóptimos ni sobreóptimos. Tienen que ser cercanos a la realidad. Puede cambiar, obviamente. Tú el año que viene puedes conseguir ganar más dinero o a lo mejor por X, por Y, por Z reduces tus gastos o aumentan. Pero hoy esa es tu realidad financiera. Y si tú no has hecho un presupuesto, como le digo a la gente, hacer uno es acercarse a la realidad. Y es mejor a no hacer nada. Después lo más avanzado hacen 2, 3 escenarios. Pero si tú estás comenzando, la idea es que hagas tu primer presupuesto y veas cuáles van a ser los ajustes el próximo año. Y finalmente vamos a celebrar los logros. Y esto es importante. Yo tengo un gran amigo, mi compadre, que él celebra hasta un tenedor que se compre. Ese señor, todo lo que tenga que ver con un logro, por más grande o más pequeño que sea, él va y lo celebra. Y claro, está generando un efecto de incentivo para seguir echándole pichón y seguir poniéndole empeño para tener tus propias cosas y hacer tus propios logros, no solamente en comprar cosas, sino también en inversiones, en rentabilidades, en patrimonio. Pero los logros hay que celebrarlos y acercarse al logro también.
Repito el ejemplo que puse sobre tu hijo que le pediste que sacara 19 en un examen y él te llegó con un 14 o con un 15. Se acercó al logro y también es bueno y hay que celebrarlo. No olvides la celebración porque eso es un incentivo. Y las personas que tienen negocios, no olviden apartar su 10% de rentabilidad para que se lo echen encima literalmente hablando. ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros alimentamos nuestro cerebro para seguir adelante. Si tú el día de mañana ese negocio que tú tuviste este año ganó $1,000 en todo el año, entonces usted agarra $100 y se compra lo más absurdo que usted deseó de la infancia, que por supuesto le alcance con los $100. Entonces allí vamos a ir realmente incentivando y cambiando nuestro chip para poder seguir adelante. Con esto ya habremos terminado nuestra revisión de objetivos del año 2023 desde el punto de vista financiero. El año que viene les voy a explicar cómo vamos a hacer para afrontar el nuevo año 2024. Pero en el episodio del día de hoy vamos a seguir con uno de los libros que a mí, yo creo que es el libro más famoso del mundo de la educación financiera. Es muy valioso. Lo que pasa es que uno piensa que está como muy trillado, entonces la gente cuando escucha el libro dice, bueno, pero eso es cualquier cosa. Y en realidad no lo es. Obviamente tiene su ventaja y tiene su desventaja, que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Yo le digo la Biblia de la educación financiera porque es como que ese primer libro que se masificó e hizo ese cambio de chip en las personas de cuestionarse si el método tradicional que traíamos acerca de cómo encarar nuestras finanzas estaba bien o estaba mal. Es el primer libro que yo le digo cuando toda persona me pregunta cómo comenzar el mundo de la educación financiera, ¿qué libro recomiendo? Yo siempre digo dos. Primero, Padre Rico, Padre Pobre, y dos, El Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Estos dos libros son esenciales y los dos, desde mi punto de vista, se complementan y te voy a explicar por qué. El libro de Padre Rico, Padre Pobre es un libro que cambia tu paradigma, cambia la forma en la que nosotros vemos nuestras finanzas. Y este cambio de forma que nosotros tenemos genera mucha resistencia, porque imagínate una persona de 40 años que le han dicho toda la vida, tienes que graduarte de la universidad, luego tienes que salir a buscar un empleo, con ese empleo vas a financiar un posgrado y eso te va a llevar a tener mejores escalas y vas a garantizar tu futuro financiero y que tú le digas, mira, no, eso no sirve. Que en realidad no es que no sirva, punto importante, pero es un libro que te cuestiona todos los paradigmas tradicionales que nosotros venimos trayendo. Yo siempre recomiendo a una persona que quiere comenzar sin importar la edad que comience por aquí. Y si tú tienes un adolescente, un chamo de 14, 15 años que quiera comenzar a entender los términos de educación financiera, dile que comience por aquí. El tema de Padre Rico, Padre Pobre es que solamente te cambia la mentalidad, pero herramientas reales para hacerlo no te las da, que sí lo tiene El Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Por eso yo digo que son libros complementarios. Si yo solamente cambio mi paradigma, pero no tengo las herramientas para hacerlo, no las encuentro, es decir, solamente me queda el libro Padre Rico, Padre Pobre, me convierto en un testigo de Jehová de las finanzas, porque me convierto en un predicador que no sabe qué hacer, en alguien que te dice, bueno, sí, hay que invertir, hay que ahorrar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, no nos podemos quedar solamente aquí. ¿Qué nos aporta Padre Rico, Padre Pobre? Esas son las lecciones que yo te voy a dar hoy en día o de las que te quiero hablar. Lo primero, la educación financiera es clave. El tema de la educación financiera se ha hablado mucho durante los últimos 3, 4 años, más o menos. Antes de eso era raro conseguir personas que te hablaran acerca de este tema. Es clave porque es educación sobre el dinero. Y no importa tu profesión, no importa lo que te dediques, tú manejas dinero. El dinero es una de las cosas más democráticas que hay en el mundo porque todos lo necesitamos. Si todos lo necesitamos, todos tenemos que aprender a manejar y a entender cuál es o qué es lo que significa el dinero. Entonces, la educación financiera es clave y nosotros necesitamos ir hacia mayores y mejores niveles de educación financiera. Además, también es cambiante. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Una persona que quiere entender educación financiera, todos los días se tiene que estar educando, viendo noticias, entendiendo. Yo pongo un ejemplo que un médico va por lo general a un congreso una vez al año. Y esa vez al año él se actualiza con sus técnicas, porque si no se queda desactualizado. Un economista, un contador, un administrador, una persona, además, que aprende educación financiera, si no lee las noticias al mediodía ya está desactualizado.
Entonces, no tienes margen de error. Todos los días estamos escuchando cosas y aprendiendo y enterados de las noticias para ver cómo funciona y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Segundo, la actitud que debemos tener hacia el riesgo y hacia la inversión. Esto es importantísimo y es vital. Porque la mayoría de la generación de nuestros padres, esas personas que vivieron entre los 50 o que nacieron entre los 50 y los 70, son muy adversos al riesgo. Toda inversión genera un nivel de riesgo. El tema no es el riesgo, sino el control que tú tienes sobre el riesgo. Y esta actitud proactiva va a cambiar muchas cosas en tu vida. Porque incluso que tú tengas un empleo fijo que te dé un 15 y un último, también tiene un riesgo. Porque si el día de mañana te botan, te quedaste sin ingresos. Entonces, todo en la vida tiene un nivel de riesgo. Hay cosas que tienen un riesgo mayor y hay cosas que tienen un riesgo menor. Dependiendo del momento en el que estés en tu vida, nosotros podemos correr más riesgos. Y por supuesto, lo controlamos con una diversificación de las inversiones. Tu primera inversión va a ser más segura cuando tú tengas 2, 3 y 4, porque una posible pérdida de esa inversión se va a compensar con la estabilidad de las otras. Entonces, esto es importantísimo entenderlo. Otro de los mensajes fundamentales que yo veo peleando todos los días en redes es la diferencia entre lo que es un activo y un pasivo. Porque nosotros tenemos en la cabeza lo que es un activo y un pasivo contable. Esencial, fundamental. Un activo y un pasivo contable es lo que nosotros conocemos. Pero Kiyosaki introduce el término o la forma financiera de ver un activo y un pasivo. ¿Cómo? Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es todo aquello que saca dinero en tu bolsillo. Y muchas veces esa forma de verlo financieramente, los activos y los pasivos, chocan con la forma contable. Por ejemplo, si yo agarro y me compro una casa para vivir, yo tengo un pasivo financiero porque todos los meses está sacando dinero de mi bolsillo, a pesar de que contablemente sea un activo. Pero todo lo que a ti te saque flujo de caja, todo lo que quite dinero de tu bolsillo, en realidad es un pasivo financiero. Ahora, eso se puede transformar en un activo financiero. Por ejemplo, si yo agarro y compro ese mismo hogar, esa misma casa y lo alquilo, eso me está generando flujo de caja mensual, está poniendo dinero en mi bolsillo, por lo tanto es un activo financiero. Cuando tú te sientes en redes a discutir, a pelear, a ver una persona que dice que una casa para vivir o un carro para usar es un pasivo financiero y tú le dices, no, pues es un activo porque contablemente estamos hablando de dos cosas distintas, de dos cosas totalmente distintas. Porque desde el punto de vista financiero estamos hablando del flujo que te genera y desde el punto de vista contable estamos hablando del valor del activo. Por ejemplo, si yo tengo una casa, volvamos en el caso de la casa para vivir, eso va a ser un pasivo financiero hasta que yo la venda. En el momento que la vende, eso se convierte en un activo financiero. Y ahí vamos a evaluar si es un activo financiero rentable, si me generó más dinero de lo que yo gasté o si no es rentable. Pero este nuevo concepto que introduce Kiyosaki es lo que nosotros adoptamos dentro de los activos financieros. El siguiente punto que es muy importante en el libro de Kiyosaki es que nosotros trabajamos para aprender, no para ganar dinero. Es decir, el ganar dinero es la consecuencia de lo que tú sabes, no es la causa. Y también esta es una de las cosas que a nosotros nos vuela la mente cuando leemos Padre Rico, Padre Pobre. El siguiente es el poder que tienen las bienes raíces en el mundo de los ricos, de cómo los ricos ven a las bienes raíces como la inversión más segura a la hora de poner tu capital a largo plazo. Entonces siempre va a salir un hater por ahí, que bueno, que la bolsa se cae, que en Venezuela los bienes están cayendo, pero es que nosotros no estamos evaluando inversión de 5 años, sino inversión de 20, 30, 40 años, que es al final lo que está buscando una persona que millonaria. Y la plusvalía de los inmuebles de 20, 30 y 40 años es en el 99% de los casos positiva. Es decir, si tú compras un inmueble y lo dejas ahí 30 años, en 30 años tú vas a recibir más por ese inmueble de lo que recibes hoy, contando el valor real del dinero, es decir, contando el efecto inflación, porque la plusvalía generalizada va a aumentar mucho más de lo que va a aumentar la inflación.
La importancia de emprender es otro de los grandes mensajes que nos deja Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Alienta a las personas a pasar del lado derecho del cuadrante del cuadrante del dinero, que es el lado de los dueños de negocio y el lado de los inversionistas, entendiendo que una verdadera inversión es aquella que puede, o un verdadero dueño de negocio es aquel que su negocio puede seguir sin que él esté. Entonces nos introduce como a este nuevo mundo de, mira, nosotros los venezolanos tenemos varias frases que son emblemáticas para esto, ¿no? Una de ellas es, el ojo del amo engorda el ganado. Esa es una de las que más se usa. Y que lo que quiere decir uno es que todos los negocios siguen adelante siempre y cuando el dueño esté al frente, pero no necesariamente es así. Y yo lo contrasto con el ejemplo McDonald's. Imagínate que Ray Kroc en los años 90 estuviera precisamente en las 35.000 franquicias de McDonald's para que funcionen. No hubieran 35.000 franquicias de McDonald's. Entonces, en realidad, cuando nosotros pensamos como dueños de negocio, vemos como que ese agente que es externo, que es la empresa, el emprendimiento, el comercio, lo que tú estés realizando, tiene que vivir en un punto sin ti. Tú tienes que ser prescindible, porque ese es ser el verdadero dueño de negocio. No quiere decir que en el corto plazo, obviamente, mientras va creciendo, tú no estés. O no quiere decir de que tú no elijas estar, pero tiene que seguir funcionando sin ti. Eso es un verdadero dueño de negocio, eso es un verdadero inversionista. Y esto es lo que se alienta. Y al final, uno de los mensajes que a mí me gusta más es que el dinero es un juego. Nosotros todo el tiempo estamos jugando con el dinero y tenemos que aprender a ser buenos jugadores. Tenemos que aprender a cómo manejar el dinero. Y la única forma, el único camino es la educación financiera. No hay de otra. Con esto te invito a que leas Padre Rico, Padre Pobre si todavía no lo has leído. Que lo recomiendes y entiendas además que no solamente te puedes quedar allí, porque esto es un chip, es un cambio de paradigma, pero necesitamos herramientas, estrategias, cómo lo hacemos en la práctica, cómo lo hacemos en la vida real. No es solamente cambiar aquí, porque si no te vas a convertir en un testigo Jehová de las finanzas. Y con eso vamos a el día de hoy con el consejo financiero de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. Estás listo para renunciar a tu empleo cuando se cumplen 3 cosas. Número 1, tienes un fondo de reserva para emergencias. Número 2, tienes un fondo de independencia financiera. Y número 3, tienes ingresos equivalentes a por lo menos el 50% de tus gastos mensuales. No se renuncia de manera improvisada, al menos que sea una causa de fuerza mayor, pero cualquier persona que quiera renunciar a su empleo tiene que planificarse, porque si no el día de mañana va a estar dando tumbos con temas de dinero o va a terminar volviendo a buscar otro empleo. Y con eso vamos a comenzar el día de hoy de nuestro programa. Evaluar la decisión de renunciar a tu empleo es algo complejo. Y las personas lo terminan haciendo muy a la ligera, porque en la gran mayoría de los casos terminan renunciando es cuando no aguantan más. Cuando ya están obstinados, cuando no quieren saber nada de su jefe, cuando ya están en el punto de la gota que derramó el vaso. Y no lo hacen de manera planificada. Otro tipo de personas renuncian es cuando tienen otra oferta laboral. Entonces ahí, en realidad nosotros estamos hablando en este punto, no es de renunciar a tu empleo para buscar otro empleo, sino es de renunciar a tu empleo para emprender, vivir de honorarios profesionales, hacer un comercio, hacer una empresa, etcétera, etcétera. Pero es para salir de ese cuadrante del emprendedor y convertirte en una persona que se sustenta por otra fuente de ingresos que no sea vender su tiempo por dinero. Entonces, la mayoría de las personas cuando renuncian es para saltar otro empleo o cuando ya están obstinados y no pueden más. Y en realidad nosotros deberíamos planificar nuestra renuncia siempre y cuando quieras hacerlo. Volvamos al punto. Tener un empleo no está mal y de hecho puedes conseguir independencia financiera a través de un empleo. No de la forma clásica de, mira, bueno, vas a ser un alto gerente en un banco y ese alto gerente te va a permitir generar mucho dinero. Eso
Oye, vivimos en 2023 y eso no pasa. No porque no puedas ser gerente de un banco, sino que los ingresos que tienes al ser gerente de un banco no te va a permitir tener la estabilidad financiera que tú quieres para hacer la vida o llevar el estilo de vida que tú deseas. Entonces, incluso si tú llegas a ser un gerente de un banco, tú necesitas tener inversiones. Y esas inversiones pueden ser activas o pueden ser pasivas. La gran mayoría que escala a altos puntos dentro del mundo empresarial termina con inversiones pasivas. Y esas inversiones pasivas les generan un flujo de caja mensual o un flujo de caja anual y con eso complementan sus ingresos. Eso allí es un punto. Pero estamos hablando de aquellas personas que de verdad quieren renunciar a su empleo para emprender, para invertir, para comerciar, para hacer todo este tipo de cosas, pero hoy dicen, mira, pero la verdad es que yo no tengo o yo no puedo hacerlo. ¿Qué cosas deberíamos tener presentes? Hay que analizar y en la parte inicial de este programa lo hicimos. Nosotros todo el tiempo deberíamos estar monitoreando nuestro nivel de ahorros y nuestro nivel de deudas, entendiendo el nivel de ahorro como uno de los componentes de nuestra riqueza, el componente más líquido, de hecho, porque se supone que estamos hablando de ahorros líquidos, ahorros disponibles. Después, si tú tienes inversiones, ya eso es parte de tu riqueza, pero no es parte de tu liquidez inmediata. Nosotros debemos monitorearlo todo el tiempo. Y ese todo el tiempo es, así tengas $50 ahorrados o así tengas $1.000.000 y 5 inversiones andando que te estén echando dinero. Eso hay que monitorearlo siempre. Igual que el nivel de deudas. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en renunciar a nuestro empleo, necesitamos monitorear estas dos cosas. Porque lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas las deudas. O sea, no se renuncia a un empleo si se tienen deudas. Eso es esencial y es clave. Ojo, estamos hablando para aquellos tipos de personas que tienen un nivel de carga de deuda muy alta, porque después hay cargas manejables. Pero si yo debo mucho dinero y yo estoy pensando en renunciar y con ese dinero que me está ingresando yo pago esa deuda, no es el momento, hermano. Hay que esperar un poco. Paga tu deuda. Pagaste tu deuda, hiciste en el medio todo este proceso y además vas a comenzar a ir por los 3 pasos o a cumplir las 3 características que te mencioné que debería tener una persona a la hora de renunciar a un empleo. ¿Cuáles son? Repitamos. Fondo de reserva por emergencias, fondo de independencia financiera y por lo menos el 50% equivalente en otra fuente de ingresos a la que tú tienes ahora. Porque este 50% te va a duplicar el fondo de reserva para emergencias. Simple y sencillo. Y espero que la persona que esté del otro lado lo entienda porque no tiene ninguna complejidad. Si yo tengo 2 meses ahorrados en mi fondo de reserva para emergencias y yo puedo producir el 50% de mis ingresos cuando renuncie, entonces ese fondo no son 2 meses, son 4. Pues yo voy a requerir sacar del fondo nada más el equivalente al 50%. Entonces, esas son como que las 3 características que nosotros debemos o deberíamos cumplir en el caso que queramos hacer una renuncia de forma planificada al empleo. Eliminaste todas tus deudas o las redujiste al mínimo de manera que mensualmente no te sea una carga tan elevada en el caso que estés muy endeudado o que tengas un proceso de muchas deudas. Lo eliminaste, comenzamos a ahorrar para el fondo de reserva para emergencia. Recordemos lo que es sencillo, es un dinero que nosotros tenemos guardado para afrontar emergencias reales. Una emergencia real no es me voy a comprar un par de zapatos nuevos. Una emergencia real no es voy a salir a comprarme un teléfono porque ya yo tengo el mío. Otra cosa es que es una emergencia real. Yo tengo porque incomunicado, el teléfono se me dañó y necesito un teléfono. Es una emergencia real. Pero si yo tengo un teléfono y lo quiero cargar o lo quiero cambiar por uno mejor, no se utiliza el fondo de reserva para emergencias. Son emergencias reales que vayan destinadas con cosas que tú necesites para seguir en tu proceso de vida mínima como lo tienes hasta hoy. No se le pide prestado al fondo de reserva para emergencia. No es que, bueno, viene el aniversario o me faltó para los gastos de diciembre. Yo les presto aquí un poquitico y en enero lo repongo. No. No se le pide prestado al fondo de reserva para emergencia. Eso no existe para ti hasta que suceda una emergencia real. Y tienes que identificar cuál es esa emergencia real. Por ejemplo, a mí se me dañó la cocina. Necesito cambiarle algo a la cocina, no sé. Porque no conozco mucho de cocina, sinceramente. Pero se me dañó la cocina y necesito pagarle un técnico para que me la arregle. Y no tengo el dinero. Ojo, no tengo el dinero. Pero si tienes el dinero, lo sacas de tu flujo y ya está.
Pero si yo tengo el dinero, yo no me puedo quedar sin cocina, hermano, porque ¿cómo voy a cocinar? Se me dañó la nevera, no me puedo quedar sin nevera, porque yo no voy a agarrar todos los días una caja y voy a comprar hielo, y voy a comprar el jamón, el queso y la carne por día. Necesito arreglar la nevera. Esas son emergencias reales. Si ocurre una emergencia real, entonces lo sacamos del fondo y vamos reponiendo ese fondo. ¿Qué número debería tener? 3 meses de nuestros gastos mensuales. Si mis gastos mensuales totales son 200, entonces dentro de ese fondo yo debería tener 600. Si mis gastos son 100, debería tener 300. En Estados Unidos y en Europa, la recomendación financiera natural es que sea de 6 a 12 meses. Pero, imagínate, nosotros en Latinoamérica y en Venezuela ahorrar 12 meses de nuestros gastos se nos va la vida. Entonces necesitamos garantizar un mínimo, 3 meses. Y con esos 3 meses no se le pide prestado, no se invierte. No se invierte. No, que me llamó un primo que tiene un negocio que está generando 3% diario minando teléfono, minando criptomonedas del celular. No, no se invierte, porque cuando te ocurra la emergencia real, te van a pasar dos cosas. Primero, si tú haces una inversión, la inversión tiene riesgo. Y ese riesgo te da a ti, no te da a ti la capacidad de saber con cuánto dinero cuentas cuando te ocurre una emergencia. Y lo segundo es la liquidez. Si tú tienes un fondo de reserva para emergencia, te ocurre la emergencia y no tienes el dinero disponible, entonces no tienes nada. Pues no vas a poder solucionar la emergencia. Entonces necesitamos tener el dinero disponible para la emergencia. ¿Cuál es el precio que pagamos por ello? El dinero tiene un precio. Nunca el dinero está estático, o está creciendo o está decreciendo en términos reales. ¿Cuál es el precio que estamos pagando? Bueno, la disminución de ese dinero con la inflación de Estados Unidos, en caso que vives en Estados Unidos. Si vives en otro sitio, en caso de Venezuela, el aumento del costo de vida en dólares en Venezuela. Si a mí este año el aumento del costo de vida en dólares fue 10%, entonces mi fondo de reserva por emergencia bajó en términos reales 10%. Aunque la inflación de Estados Unidos haya sido menor. Pero nosotros lo estamos midiendo es por cómo va aumentando dentro de nuestro país. Entonces, ese es el precio que tú pagas por ello. Es el precio que pagas por tener el dinero disponible en caso de una emergencia real. Entonces, tener más de allí en un contexto donde es muy difícil ahorrar, en un contexto donde el dinero está perdiendo en términos reales todo el tiempo, en un contexto donde probablemente se nos haga muy difícil llegar a números mayores, es innecesario. Corremos el riesgo. Ok, tenemos 3 meses. Segundo, nos volteamos. Fondo de independencia financiera. El dinero que nosotros tenemos destinado para invertir y que tendemos el riesgo de poder perderlo. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque ese fondo de independencia financiera, si tú dijiste, bueno, yo lo voy a invertir en criptomonedas y armaste un portafolio de criptomonedas y el día de mañana se van a cero, no pasa nada. No pasa nada porque tú vas a poder seguir comiendo, vas a poder seguir teniendo tus gastos normales, vas a seguir cubierto. Es un dinero que tú entiendes que está en riesgo, es un dinero que tú entiendes que se puede perder y que el alquiler del mes que viene de tu casa o de tu apartamento donde vives no depende de ese dinero. Entonces, si se pierde no pasa nada. Esto no quiere decir, ojo, porque entonces, bueno, se puede interpretar como que, mira, bueno, yo me voy para el casino y lo juego. O me busco la inversión más riesgosa que hay y lo hago para ver si sale bien. Me busco una criptomoneda de esa que está subiendo bastante para ver si sale bien y me hago millonario. No. Obviamente ese dinero se va a invertir con criterio, con riesgo, con sapiencia y con estudio de lo que estás invirtiendo. Pero igualito lo puedes perder. Tú lo que estás haciendo con ello es disminuyendo el margen de error. Igualito lo vas a diversificar. Porque obviamente a medida que ese dinero vaya creciendo, tú vas a ir buscando nuevas oportunidades. Incluso dentro del mismo rubro de negocio. Y esto también es un tema importante. El otro día tuve una sesión de finanzas con un programador que está ganando mucho dinero. Y el programador, por lo general, tiene un estilo de vida muy austero. O sea, es una persona que no está interesado en ropa, no está interesado en tener un gran auto. Muchos, por lo menos este programador vivía afuera y no estaba interesado en comprar una casa. Entonces, sumaba mucho dinero a sus ahorros y no hallaba qué hacer con ellos. Entonces, dentro de la sesión, él buscando ideas de inversión me dijo que quería poner un café. Entonces yo le decía, mira, no tiene sentido. Si tú estás en uno de los rubros que está siendo más rentable hoy en día, como es la programación, lo conoces bien, conoces sus fortalezas y debilidades, a que te vaya a buscar uno de los rubros más complicados y con menor margen como un café. Si tú, dentro del mismo rubro, ves oportunidades, puedes atacarlas.
y puedes seguir desarrollándote dentro de ello. Entonces, tienes una diversificación de tus inversiones porque por un lado tienes lo que ganas por tus honorarios profesionales, por tu conocimiento, y por otro lado tienes, por ejemplo, una empresa de consultoría o de asesoría o del diseño de un software que facilita el mundo de vida de los restaurantes. Y ahí tienes una diversificación. Que caiga uno no quiere decir que caiga el otro. O no tiene una conexión directa. ¿Para qué te va a buscar una cafetería? Todos los problemas que genera un rubro que no conoces, además, y con un margen muchísimo menor al que tú estás, con menos oportunidades porque está mucho más saturado. Entonces, que tú diversifiques no quiere decir que, mira, bueno, yo voy a invertir en una empresa que tenga inversión espacial y voy a invertir en una empresa de educación y voy a invertir en una panadería. Porque, bueno, yo quiero tener diversificado todo. No quiere decir que está mal, pero no es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de diversificación de inversiones. No es a lo que estamos hablando cuando decimos no metas todos los huevos dentro de una misma canasta. Pero independientemente, mientras mayor diversificado tú tengas tu portafolio de inversiones, el riesgo lo reduces. Obviamente, también reduces las ganancias. Porque si el día de mañana una de esas explota, tú tienes menor porcentaje de tu cartera. Pero yo estoy en el punto de vida donde la diversificación es buena para mí. Entonces esa es otra de las cosas que evaluamos, porque por eso hay perfiles de inversores. Hay inversiones de riesgo, hay inversores que están buscando jubilación, hay inversores que quieren garantizar un poquito más de la inflación. O sea, hay distintos perfiles, pero eso es un tema para otro programa. Nosotros estamos disminuyendo el riesgo, pero incluso si tú vas el día de mañana y decides ese dinero meterlo en una máquina de tragamonedas, que no es una inversión real, pero es para poner un ejemplo de cómo se puede perder todo, o decía comprar billetes de lotería, hacer un juego de azar y perderlo todo, tu dinero o tus gastos normalmente ya no dependen de ello. Se puede perder. Y tú puedes seguir llevando tu vida perdiendo ese dinero. Entonces, es un tema bastante importante. Mientras estamos haciendo todo este proceso, también estamos evaluando y desarrollando el proyecto mínimo viable de qué es lo que vamos a hacer en el caso que nosotros renunciemos. Por ejemplo, unos quieren ir al comercio. Yo quiero importar desde China o quiero comprar al mayor y vender al por menor. Esa es una. La otra es, mira, yo quiero emprender. Quiero hacer un proceso de transformación de algo que yo compre y ahí lo tengan, que esto también es otro de los conceptos que son importantes. El emprendedor es el que pasa por el proceso de transformación, el comerciante es el que compra y vende. Ambos pueden hacer una empresa. Un emprendimiento puede ser una empresa y un comercio puede ser una empresa, porque la empresa es la estructura empresarial que tú le agregas a ese negocio. Pero yo puedo decir, mira, yo puedo comprar, no sé, cambures en el mercado de coches y venderlos al por menor. Los compro al mayor y me voy y los vendo al menor. Pero también puedo agarrar, comprar cambures en el mercado del cementerio, agarro, los meto en una licuadora, les echo azúcar, agua y leche y termina siendo un batido. Es decir, le estoy agregando valor a eso y termina siendo un emprendimiento. Pero eso tú lo tienes que desarrollar cuando estás en el trabajo, no post trabajo. No es que yo renuncie y ahora voy a ver qué voy a hacer. No, eso tú lo vas a ir desarrollando dentro del trabajo con el proyecto mínimo viable y vas a ir haciendo tu primera cartera de clientes, tus compañeros de trabajo, tus amigos, porque el primer producto no va a ser 100% bueno. Y esto es una realidad. Si tú esperas que tu producto sea perfecto, nunca lo sacas al mercado, que le pasa a muchos emprendedores. Al final, la validación del consumo es lo que te va a dar a ti la perfección más rápida de ese producto. Es decir, que tú saques al mercado el producto y que el mismo cliente te diga, mira, eso tiene demasiado azúcar. Eso no se está muy aguado. Mira, eso está, no, de este lado no me gusta. Por eso además, también es importante, aunque también es tema para otro programa, que la persona con la que tú estás validando tu idea de negocio pague. Porque si tú se lo das a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu primo, van a ser menos duros contigo. Tú necesitas que la persona pague y que sea sincera con lo que te está diciendo. Entonces, vienes del otro lado y piensas, no, bueno, pero es que, porque pasa un montón. Entonces, uno se molesta porque la otra persona es sincera. No, eso es lo que te va a dar a ti, esa validación es lo que te va a dar a ti la mejora de ese producto. Es lo que te va a dar a ti poder seguir avanzando. Y eso tienes que hacerlo mientras estás trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que tú necesitas emplear más horas y entender
que vas a tener mayor cansancio, que vas a dormir menos para validar esa idea de negocio. Yo sé que tú eres venezolano y me entiendes porque nosotros estamos todo el tiempo tratando de solucionar, matando tigres, buscando horas extra. Pero la idea es centralizar todo eso para desarrollar una idea de negocio. Y cuando esa idea de negocio te dé de manera estable, mensualmente, un ingreso del 50% de tus gastos, no de tu trabajo, porque tú en tu trabajo puedes ganar más o puedes ganar menos de lo que gastas. Pero cuando te dé el 50% estable de tus gastos, ahí estás listo. Ahí puedes renunciar. Siempre y cuando, repito, hayas logrado tu fondo de reserva por emergencia, 3 meses de tus gastos y tu fondo de independencia financiera. Ya ahí estamos preparados. Porque significa que tenemos 6 meses de nuestros gastos cubiertos y además tenemos una idea que está creciendo. No es que vamos a comenzar la idea. Es decir, si ya yo tengo estable, dedicándole 3, 4 horas al día a esta idea de negocio y ahora voy a pasar a dedicarle 10, voy a dedicarle 12, entonces las probabilidades de que ese 50% de gastos que me da pase a ser el 100 son mucho más altas. Porque ya la idea está validada, ya la idea tiene mercado, tiene público, ya todo este proceso lo hiciste. Pero el mayor error es pensar que, no, bueno, yo eso lo voy a empezar cuando renuncie porque yo agarré y pude ahorrar $5,000. Entonces, mira, yo le eché un camión los últimos 2, 3 años y pude ahorrar $5,000. Ahora voy a ver qué hacer. No. Pues estamos hablando que tú vas a comenzar con el activo más valioso que es tu trabajo. Es decir, tú vas a dedicarle tu tiempo a esto. Porque si tú tuvieras el capital suficiente para invertir y que eso te pudiera dar un sueldo mensual, no ganancias, sino lo que debería ser a gran escala. Si yo el día de mañana voy y pongo una fábrica de $1 millón, esa fábrica dentro de sus costos tiene un sueldo mensual para el CEO, que en este caso es mi persona, y con ese sueldo mensual es que yo vivo. Y así voy a estar hasta que esa fábrica comience a generar rentabilidades, que puede pasar 5, 10, 15 o como los chinos, 20 años para ver el primer dividendo. Eso pasa, y eso es lo que pasa en una empresa grande, no solamente en China, en Venezuela. Los CEO grandes de Venezuela viven de su sueldo. Y una vez al año hacen un proceso de repartición de ganancias y eso lo incorporan dentro de su flujo, además de otras inversiones. Pero mensualmente, un CEO de una gran empresa en Venezuela, cuando estamos hablando de empresas de más de 500 trabajadores, empresas realmente grandes, viven de su sueldo. Y el día de mañana se retiran y no cobran un sueldo. Hay algunos que pasan lo que llaman un sueldo directivo. Y ese sueldo directivo a los directores o a los fundadores, porque la gran mayoría queda como un asesor, obviamente es la empresa que construiste. Pero claro, quedas vinculado a las decisiones de negocio. Claro, porque al final las juntas directivas, también esto es tema para otro programa, pero las juntas directivas deciden más en lo operativo. Y los accionistas deciden más en lo estratégico de las empresas. Pero cuando uno está